Hola, buenas tardes. Vamos a hacer la exposición, que es la actividad número 5. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Aura Minerva Paumián Flores y un servidor, Ignacio Alberto Larronda Aguado. Para iniciar, mi compañera les va a hablar del capitalismo mexicano. Después voy a continuar yo con rasgos característicos del sexenio de José López Portillo. Y para finalizar, el tema de petróleo e industrialización de 1940 a 1970 lo estaremos dando entre los dos. Entonces, bueno, le cedo la palabra a mi compañera Aura, que va a iniciar con capitalismo. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Aura Minerva Paumián Flores, como lo acaba de decir Alberto, mi compañero. A mí me tocó el tema del capitalismo mexicano. Ok, yo les voy a hablar un poquito más de lo que sucedió antes, pues antes de que estuviera con nosotros lo que es la etapa del neoliberalismo, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el capitalismo mexicano, que es un periodo económico y político en nuestro país. Ha pasado por muchas altas y bajas. Cada cambio de gobierno ha tomado decisiones para supuestamente cambiar la economía de nuestro país sin obtener mejorar. Al contrario, hemos sufrido de carencias cuando hemos sido los mejores productores y distribuidores. Sin embargo, el dólar nos ha rebasado y ha crecido nuestra deuda externa. Yo creo que ahí hemos, como que todos nuestros gobernantes han tenido también pues, algunas malas decisiones, se han confiado, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de la parte económica, que en este caso pues son los políticos los que han hecho que tengamos una economía tan con altas y bajas, ¿no? En el tiempo de Porfirio Díaz, México se convirtió en una nación capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Es donde conocimos la etapa donde la industria fue un trampolín en las relaciones exteriores y mejoró la economía. Ahora estamos en un punto neoliberal, donde ya están privatizándonos esas empresas que nos dieron, que le dieron a México, pues la salida, se diera a conocer. Ahora ya se están privatizando, ya pues ya no va a ser algo que levante a la nación, sino va a ser algo que va a acrecentar solo a las personas que ya tienen algún beneficio con estas empresas, los que la hayan comprado. Todo esto se supone que va a solventar nuestra deuda externa. Esperemos que así sea. Pasamos a la otra diapositiva, donde especificamos o aclaramos un poco más qué fue el porfiriato. Este aspecto admitía la circulación legal de las propiedades para todos los habitantes. Asimismo, se otorgaron concesiones ferrocarrileras y fueron aprobados los horarios para los indígenas. Debido al crecimiento monetario, se creó una institución bancaria. Aquí, como les vuelvo a repetir, en esta etapa, lo que es el porfiriato, fue la etapa de crecimiento de México. Desgraciadamente, han pasado otras personas ilustres que han venido a tomar otras decisiones y esto ha hecho que lo que nos haya dejado esa etapa sí nos sirvió, pero ya quedó en el pasado. O sea, ya no tenemos ese mismo proceso, ya no estamos... al contrario, ahorita ya no hay para darle trabajo a la gente, todo lo que tenemos nos está, al contrario, se nos está yendo de las manos, la economía no es buena. Lo que es el neoliberalismo, para aquellas personas que no saben lo que es específicamente esa etapa, esa surgió en el decenio de los 80 y presentó la privatización de las empresas. El proyecto gubernamental
durante este periodo consistió en establecer el pago de los tributos y limitar la fabricación. Esta manifestación se contó con un progreso vasto para así fomentar la competitividad entre los órganos estatales. O sea que aquí el proyecto del gobierno en este periodo habla de que pusieron hacer supuestamente más pagos para tener más posición, pero también limitaron la distribución y el ejercicio de trabajar más el producto. Entonces, eso fue lo que fomentó que otras empresas también quisieran hacer lo mismo que ellos. O sea, todas las empresas se detuvieron para ya no seguir produciendo, según ellos, en espera de que las personas los volvieran a buscar para que ellos pudieran tener más producción, pero no se logró. O sea, todavía estamos en el ver si buscan más el petróleo, si ya están privatizados. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Empezar a ver qué tanto van a buscar el producto. Pero pues todavía estamos en esa etapa donde vemos los resultados, ¿no? Entonces, Alberto, te toca el tema. Yo les voy a hablar del sexenio de José López Portillo. Este fue de 1976 a 1982. Esta época se le conoció como el derroche. Recordemos que el sexenio anterior hubo problemas económicos fuertes y cerró así. Pero al inicio de este sexenio se encuentran reservas petroleras. ¿Esto qué origina? Bueno, que empiecen a salir de la problemática que traían, y más porque el precio del petróleo se incrementa en este sexenio de 13 a 30 dólares. Entonces, pues empiezan a generar recursos y con estos recursos empiezan a hacerlo, empiezan a incrementar el gasto público, por eso se le llama el derroche. Y bueno, todo esto empezamos a salir de las deudas y todo al principio. Sin embargo, después, con todos estos gastos que se hicieron, empieza a haber un déficit público. De hecho, llegó hasta un 14% ese déficit. ¿Esto por qué? Porque pusieron tipos de cambio fijos y la otra empezaron a sobrevaluar el peso. Las políticas que se tomaron aquí fueron... pues yo creo que el presidente dijo, ¿sabes qué? Con todas estas reservas petroleras y como está subiendo el dólar, adoptó estas políticas que al final nos llevaron a que nuestra deuda externa aumentara. Se aumentó en 2 años de 26 a 34 mil millones de dólares, que en ese entonces pues era muchísimo dinero. Digo, actualmente también, pero tomen en cuenta la inflación mundial que ha venido desde esa época a la actual. La inflación se puso por arriba de la inflación que estaba estándar mundial. Recordemos, bueno, para empezar, la inflación es el aumento generalizado de precios. En lo general, las economías saludables tienen una inflación baja. De hecho, hay ocasiones en que las economías llegan a tener deflación. ¿Esto qué quiere decir? Que sus precios disminuyen. Sin embargo, también varios economistas afirman que la deflación en exceso también es signo de un estancamiento o de una mala economía. Entonces, bueno, teníamos una inflación por las nubes, el tipo de cambio fijo hizo que nuestra deuda externa, porque ahí el tipo de cambio era para situación interna, entonces nuestra deuda se empieza a volver impagable. De hecho, por ejemplo, en 1982 cae el precio del petróleo, la fuga de capital por todos estos problemas que se estaban teniendo empieza a ser masiva. De hecho, es una de las fugas de capital que más ha pegado en la historia de México. Y una de las opciones, o mejor dicho, de las
de las situaciones que hace José López Portillo es nacionaliza la banca. Con esta nacionalización de la banca hacia el exterior, pues nos vemos como un país que no bueno para invertir. Por eso lo que mencionaba de la fuga de capital. También se declara la moratoria del pago de la deuda externa. Entonces, todos estos factores hacen o reinciden en que la economía se estanque. Al momento de estancarse, nuestros, pues ahora sí que nuestra deuda aumenta, no tenemos cómo pagar, sin capital para inversión empieza a generarse un desempleo o la falta de empleo. Entonces, se hizo toda una maraña que determinó o terminó en ser un sexenio que pintaba para bien, porque en realidad con las reservas petroleras que se encontraron, se pintaba a que este país iba a volver a crecer de manera exponencial. Sin embargo, con todas las políticas que toma José López Portillo, pues bueno, esto no sucede, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que sucede en el sexenio de José López Portillo. Vamos a continuar con el tercer tema. Déjenme comparto pantalla. Y mi compañera ahora va a iniciar con este tema y yo lo voy a concluir. Sí, claro que sí. Bueno, aquí vamos a empezar cómo se le conoce a este periodo entre 1940 y 1970 en México. Este periodo ha sido el mejor periodo de México. Antes de José López Portillo. Todo esto, vamos a hacer un pequeño retroceso nuevamente antes de la aparición de López Portillo, en donde hablamos de cómo se impulsó la industrialización y se modernizó mucho al país de México, ¿no? La industrialización y el desarrollo estabilizador de 1940 a 1970 es el llamado milagro mexicano. Fue una de las mejores etapas de nuestro país. Nos mantuvieron estables durante ese tiempo, económica y socialmente. Por eso fue reconocida esta etapa. En 1970 es donde ya entra lo que es la aparición del petróleo, y aquí empiezan, pues obviamente, ya conocer a otros personajes que empiezan a ver que nuestra economía puede surgir de ahí y pues entra la etapa de Porfirio Díaz, que nos comentaba nuestro compañero Alberto, porque ya empieza lo que es la crisis fiscal. Era inevitable el financiamiento de la déficit de gobierno mediante el crédito interno, trajo consigo crisis del sector externo y la inflación, ¿no? Esto ya fue, porque al nosotros tener una deuda tan grande, obviamente, pues nuestra única manera de pago, pues era el petróleo. Entonces nos empezaron a hacer que el petróleo bajara de precio y el pago no fuera como un pago y nuestra deuda siguió creciendo, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a pasar a la otra diapositiva. Aquí en la diapositiva siguiente digo algunas referencias de investigación que se tuvieron para este trabajo. Cabe mencionar, ¿verdad?, que si hablamos de lo que es esta etapa buena que tuvimos, que fue en 1940 a 1970, antes de Porfirio Díaz, quien vino a confiarse de nuestra situación económica, se confió que veníamos bien y que aparece el petróleo y él dice, bueno, pues vamos a tener mucho mejor, vamos a dobletear o a triplicar nuestra economía, ahorita que salió el petróleo.
pero desgraciadamente no fue la mejor decisión, ya que el no cuidar el producto que estaba brotando en ese momento, hizo que pusiera a manos de la deuda tanto precio como producción, porque si él no podía venderlo, tampoco podía producirlo. Entonces tuvo que cesar a producir solo lo que le solicitaban. Entonces, y lo peor es que los compradores le pusieron precio a nuestro petróleo, o sea, ni siquiera nos dieron pues ahora sí, la preferencia de decir cuánto iba a costar nuestro producto. Así que no sé qué piensas tú sobre esta parte del tema, que hacemos un poquito de retroceso a lo que tú estabas explicando hace un momento, pero pues ahí no sé qué consideras tú, Alberto. Y bueno, dentro de este periodo que menciona mi compañera, bueno, México crece, la agricultura tiene un crecimiento promedio de 6-7% hasta hasta 1955, si no mal recuerdo, donde el crecimiento disminuye a un 4%, pero aún así sigue teniendo un crecimiento. Nuestra industria manufacturera crece un 6,9% anual promedio, eso es increíble. Y la industria crece un 8,6%. Entonces, bueno, con toda esta industrialización, es importante también el ver la urbanización, que es, o sobreurbanización. Al momento de que se empieza a industrializar el país, ahora sí que las personas de los estados empiezan a concentrarse en la zona metropolitana. Esto es estudiado por muchos sociólogos y puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque hay una población extremadamente densa en un territorio pequeño. De hecho, si nosotros vemos, así sucedió esta sobreurbanización. De hecho, del 1940 a 1970, la población en la zona metropolitana se cuadriplicó. Entonces, esto pues genera bastantes problemas, ¿no? Y más con lo que comentaba mi compañera Aura de la crisis fiscal que después se viene. Esta crisis fiscal se viene, ¿por qué? Porque el gobierno no se puede allegar de recursos en impuestos, porque a lo mejor por su mal manejo, por su mala estructura de recaudación. Digo, bueno, en realidad es un conjunto de problemas. Recuerden que, bueno, entonces todo este sistema se concentra en la zona metropolitana, se empieza a concentrar la población. Y pues bueno, afortunadamente, o mejor dicho, hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento poblacional, pero no hay un crecimiento igual en la industrialización. Entonces, hay muchos pobladores, pero no empieza a ser suficiente el empleo. Sin embargo, varios de los estudios que hicieron aquí en México durante ese tiempo, a pesar de esta sobreurbanización, ahora sí que nuestros ingresos estaban bien, no hubo una superación extrema. Entonces, bueno, eso también fue caso de estudio de algunos sociólogos, por lo que dice la lectura. Eh, bueno, aquí yo creo que como conclusión sería, hemos tenido recursos, como país tenemos muchos recursos, tenemos mano de obra. Lamentablemente es una mano de obra barata. Bastante. Eso quiere decir que nuestra calidad de vida no es tan grande, pero bueno, deberíamos de tener índices de empleo o índices de desempleo muy bajos. Eh, Tenemos los recursos, tenemos todo para salir adelante, pero bueno, no, creo que gran parte del problema que tenemos es el mal manejo económico y fiscal que tiene nuestro país, eh, así como otros detalles, ¿no? Como la educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no es tema de esta exposición. Bueno, por mi parte ya también sería todo. Creo que con esto concluimos. Les agradecemos la atención. No sé bueno, no sé si quieras agregar algo más o solamente despedirte. No, pues igualmente despedirme, Alberto, te agradezco mucho el apoyo
que me brindaste aquí también. Espero que la maestra no se dé cuenta de nuestros problemas técnicos, ¿no? Entonces, pues antes que todo esa parte, ¿no? Espero que haya quedado concluso los temas que tratamos y pues a ver qué sucede con la calificación. Te agradezco Sí. mucho, y saludos a la maestra aprovechando que nos va a ver sobre este. Gracias a ti también. Y sí, de hecho sí hubo problemas técnicos. De hecho, cuando empezó la grabación, mi perrita empezó a romper una cosa aquí y fue así como de, ay, no me puedo mover. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Vale, igualmente. Bye.